Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo la biografía de Sir Francis Bryan. Él fue un cortesano y diplomático inglés durante el reinado de Enrique VIII. Fue caballero mayor de la Cámara Privada y Lord Justicia de Irlanda. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Bryan siempre conservó el favor de Enrique, cosa que logró modificando sus opiniones para alinearse con las del rey. Pero su vida sexual libertina y su falta de principios durante la caída de su prima Ana Bolena le valieron el apodo de «El Vicario del Infierno». Era un personaje Tudor bastante pintoresco, conocido tanto por su bebida, su juego y su mal comportamiento en general, como por su diplomacia, su favor real y su don para la poesía. Esta biografía está realizada a petición de Harold Quintero y de Obsidian Energy. Espero que a ellos y también a todos los miembros, suscriptores y comentaristas del canal les guste. Durante el reinado de Enrique VIII, quienes eran más leales y cercanos al rey no solían disfrutar mucho de los frutos de su amistad. Sin embargo, hubo un hombre que conservó relativamente buena reputación ante el rey durante todo su reinado. Era marinero, soldado, diplomático y embajador inglés principalmente en Francia. Era primo de algunas de las esposas de Enrique VIII, amante del vino y un infame mujeriego. La carrera de Bryan se centró principalmente en el extranjero como embajador de Enrique VIII. Tras servir al rey en Escocia, fue transferido a Francia, donde demostraría su lealtad a Enrique imponiendo sus ideas al rey francés. Fue su forma de manejar ciertas situaciones lo que le valió a Bryan el apodo de El Vicario del Infierno. No es precisamente halagador, pero le ayudó a mantener la calma cuando tantos de sus amigos, aliados y familiares no lo hicieron. Sir Francis Bryan nació en junio de 1490 en Buckinghamshire, uno de los condados al sureste de Inglaterra. A diferencia de muchos de los aliados más cercanos de Enrique, Bryan nació para ayudar al rey. Su padre, Sir Thomas Bryan de Asrich, Hertfordshire, fue caballero del cuerpo de Enrique VII y después de su hijo y sucesor. Su madre, Lady Margaret Bourchier Bryan, dama de compañía de Catalina de Aragón e institutriz de los hijos de Enrique VIII, era pariente de Isabel Howard. Lo que significaba que Francis era pariente tanto de Ana Bolena como de Catalina Howard. Veremos después que estas conexiones resultarían a la vez una bendición y una maldición en la carrera de Bryan. Llegó a la corte siendo joven. Allí se convirtió, junto con su cuñado Nicolas Cariou, en uno de los llamados «minions del rey». Un grupo de jóvenes caballeros de la Cámara Privada que ejercían gran influencia sobre Enrique y eran conocidos por su comportamiento intemperante. Su amistad con el rey fue recompensada con varios cargos públicos: maestro de trabajos en 1518, condestable de los castillos de Hertford ese mismo año, de Harlech 3 años después, y de Wallingford en 1536. También fue condestable adjunto del castillo de Warwick desde 1528, cifrador de la casa en 1520, caballero de la Cámara Privada hacia 1521 y escudero del cuerpo hacia 1522. Fue nombrado caballero ese mismo año por su valentía durante la toma de Morlaix en Bretaña. En 1519, Bryan y Nicolas Cariou fueron enviados en misión diplomática a París. Pero ambos hombres se unieron a los cortesanos franceses que cabalgaban por las calles disfrazados mientras lanzaban huevos y piedras a los plebeyos. Cuando Cariou y Bryan regresaron a Inglaterra, conservaron su sofisticado estilo francés y se burlaron de la vestimenta y los hábitos de los cortesanos ingleses. No es de extrañar que fuera uno de los caballeros excluidos del servicio del rey cuando el cardenal Thomas Wolsey reorganizó la Casa Real ese mismo año. Wolsey dijo que Bryan y otros jóvenes cortesanos eran tan familiares y hogareños con el rey, y lo trataban con tanta ligereza, que se olvidaban de sí mismos. Por su parte, Robert Oves, amigo de Bryan, comentó: Sir Francis se atreve a hablar con valentía a su gracia sobre la franqueza de su pensamiento, y su gracia lo aceptará con acierto.
Aún así, Brian siempre fue lo suficientemente astuto como para asegurarse de que ese discurso fuera justo lo que Enrique quería oír en ese momento. En una ocasión, Enrique usó el discurso audaz de Brian para poner a prueba a su hija, María. El rey, a pesar de saber lo protegida que estaba su hija, no podía creer que fuera tan inocente como parecía. Envió a Brian a decirle alguna obscenidad para ver cómo reaccionaba. Pero María no lo entendió. Brian logró regresar a la corte y, cuando se promulgaron las nuevas ordenanzas domésticas, las que también prohibían la entrada de perros grandes al palacio, se le asignó un horario reducido y rotatorio con otros cortesanos. En un martes de carnaval de 1526, Brian compitió en un torneo de justas y perdió un ojo. El cronista Edward Hall escribió: Este año, el rey celebró la solemne ceremonia en su señorío de Greenwich, él mismo y su esposa por un lado, y el marqués de Exeter con su esposa por el otro. En esta ceremonia se rompieron muchas esferas, y por casualidad, Sir Francis Brian perdió uno de sus ojos. Después él usó un parche en el ojo. Y según la leyenda familiar, esta es la razón por la que no existe ningún retrato de él, ya que se dice que no quería ser representado con un parche. En 1528, tras la muerte de Sir William Carey, que dejó una vacante en la cámara privada, Brian regresó para ocupar su puesto, posiblemente gracias a la ayuda de su prima Ana Bolena, por esos días ya en auge en la corte. Por vía materna, él estaba emparentado con Ana, y es muy probable que por eso contribuyera a promover las causas matrimoniales de Enrique ante las cortes francesa y papal. Su madre era hermanastra de Elizabeth Bolena, la madre de Ana. En la década de 1520 y gracias a ese parentesco, Brian ejerció una gran influencia, convirtiéndose en uno de los compañeros más favorecidos del rey, y en un miembro destacado de la facción que buscaba romper el control del cardenal Thomas Wolsey sobre el poder. Participó en importantes misiones diplomáticas en el extranjero. También fue miembro del Parlamento de Inglaterra por Buckinghamshire, probablemente en 1529, y con seguridad en los parlamentos de 1539, 1542 y 1545. Francis ocupó diversos cargos en la corte a lo largo de su vida y se convirtió en un hombre rico al servicio del rey. Parece haber sido un hombre de múltiples talentos, capaz de manejar con soltura tanto las tareas diplomáticas como las prácticas. A pesar de su apodo y su reputación de libertino, Brian parece haber tenido un carácter afable y tranquilo, aunque siempre se preocupó por mantener el favor del rey con sus alianzas, distanciándose rápidamente de los cargos y personas que perdían su favor. También fue un poeta de cierto renombre y tradujo obras literarias al inglés. Se decía que estudió en Oxford. Contribuyó a los libros de poesía que circulaban en la corte, aunque hoy desconocemos cuáles son sus obras. Podría ser él, Brian, al que Erasmo se refiere como uno de sus corresponsales. Brian debió de ser un charlatán, ya que fue él a quien el rey envió a Roma para hablar personalmente con el pontífice sobre su demanda de anulación. Tras convencer al Papa para que la aprobara, Brian supuestamente debía instarlo a retirar su amistad al emperador Carlos V. A este último no le agradó que Enrique insistiera, en esencia, en que la tía de Carlos, Catalina, había vivido en pecado con él durante 20 años y había tenido una hija bastarda, con la que Carlos había estado comprometido. Brian escribió a Ana Bolena diciéndole que pronto terminaría la espera y que no volvería a escribirle hasta tener buenas noticias. Convencería al Papa para que permitiera su matrimonio con el rey. 6 meses después, tuvo que escribirle y confesarle que no había tenido éxito. A pesar de su fracaso, siguió siendo el favorito del rey y vimos que fue enviado a otras misiones diplomáticas y políticas relacionadas con los planes de matrimonio del monarca. Al llegar a Marsella, envió una carta a su amigo Lord Lisle, diciéndole que, después de beber el vino allí, deseaba que Lisle le preparara una cama blanda en Calais en lugar de una prostituta dura. Lisle respondió con el mismo humor que podía proporcionarle ambas cosas. Tras el matrimonio del rey con Ana,
Brian gozaba de gran prestigio. Contaba con el favor del rey y la posición de primo de la reina. Tenía fama de mujeriego, bebedor, jugador y de vestir ropa lujosa y ornamentada, y se rumoreaba que ayudaba a Enrique a concertar acuerdos con las mujeres a las que deseaba seducir. Esto último probablemente sea falso, ya que Enrique nunca fue un gran mujeriego, se casó con la mayoría de las mujeres con las que se acostó. Y solo conocemos dos amantes confirmadas, Bessie Blount y María Bolena. Cuando Ana Bolena empezó a perder el favor de Enrique, Brian empezó a distanciarse de la familia Bolena, incluso posiblemente inventando una disputa con George Bolena para darle al rey una excusa para distanciarse también, poniéndose del lado de Brian. Empezó a apoyar los esfuerzos de la familia Seymour por impulsar a Jane, su prima segunda, hacia el trono. Nicholas Carew, cuñado de Brian, fue uno de los mayores defensores de Jane. Le enseñó cómo comportarse para mantener el interés del monarca. Mientras tanto, Cromwell ideó un plan para destruir a la reina, acusándola a ella y a varios hombres de la cámara privada del rey de adulterio, traición y conspiración para asesinar al rey. Brian se encontraba fuera del país en misión diplomática cuando se presentaron las acusaciones. Se le pidió que regresara. El interrogatorio a su llegada se describe en la Historia de Inglaterra desde la caída de Wolsey hasta la muerte de Isabel, volumen 2, de James Anthony Froude, publicado en 1881. Brian dijo: Señor, Dios Todopoderoso, en su primera creación, creó un orden de ángeles, y entre todos creó a un líder, que fue el diablo, quien no se conformó con su estado, sino que se apropió de la gloria y el gobierno del Creador, por lo cual fue despojado de la altura del cielo a la profundidad del infierno, a la oscuridad eterna, sin remedio ni retorno, con aquellos que consintieron en su orgullo. Así sucedió recientemente en esta nuestra jerarquía mundana de la corte, con la caída de la reina Ana como un Lucifer mundano, no contenta con su estado para ser fiel a su Creador, convirtiéndola en su reina, sino que se dejó llevar por una concupiscencia ilícita, cayó repentinamente de esa felicidad en la que se encontraba, irremediablemente con todos aquellos que consintieron en su lujuria. De lo cual me alegro que nunca haya sido, y, por lo tanto, bienvenidos, y nunca tan bienvenidos, aquí. Termina mi relato. Y entonces me dijo: Señor, en efecto, como usted dice, me llamaron de repente, maravillándome y debatiendo mentalmente el porqué de esto. Al final, consideré y supe que mi conciencia era leal y tranquila hacia mi príncipe. Y con toda rapidez y sin temor me dirigí hacia mi señor del sello privado, y después a la gracia del rey, y nada se encontró en mí, ni se encontrará jamás, sino justo y leal a mi señor, la gracia del rey. El lenguaje tanto de Sir Francis Brian como del abad es irreconciliable con cualquier otra suposición, salvo que al menos ellos estaban convencidos de la culpabilidad de la reina. Podría debatirse si Brian estaba realmente convencido de la culpabilidad de Ana o si consideró conveniente simplemente acatar los deseos del rey, pero en cualquier caso, él quedó libre de sospechas. Brian fue quien le informó a Jane Seymour que Ana Bolena había sido condenada a morir en el patíbulo, aunque su reacción no consta en acta. Su apoyo amistoso a Jane fue bien recompensado. En una carta de Cromwell al obispo Stephen Gardner, fechada el 14 de mayo de 1536, Cromwell denuncia con recato los horribles actos de Ana y, en la siguiente frase, comienza a repartir los salarios y pensiones de los condenados. No escribo detalles, las cosas son tan abominables que creo que nunca se ha oído algo igual. Gardner recibirá 200 libras de las 300 libras que había entre estos hombres, a pesar de la gran demanda que se ha presentado por la totalidad, que, aunque Su Alteza Real pudiera conceder en este caso, Su Majestad no olvida su servicio, y las otras 100 libras son otorgadas por el vicario del infierno, a quien, aunque sea un cargo para usted, Su Alteza confía en que lo considerará bien otorgado.
Fue en esta carta que se da la primera mención del sobrenombre por el que Francis es conocido. También se ha afirmado que el propio rey lo llamó por dicho apodo, y es posible que Cromwell haya obtenido de ahí el término. Aproximadamente un año después de la muerte de Ana Bolena, Brian fue enviado a Francia para secuestrar al cardenal Reginald Pole y traerlo de vuelta a Inglaterra para que Enrique pudiera castigarlo por su denuncia de la demanda de anulación de su matrimonio y su apoyo a la excomunión que invitaba a príncipes extranjeros a conquistar Inglaterra. Algunos creen que Brian pudo haber advertido a Paul, permitiendo que el cardenal escapara. Pero en Inglaterra, un rey enfurecido por la frustración hizo que el castigo entonces recayera sobre la familia de Paul. Las instrucciones que recibió a veces le causaron dolor a Brian. Tras la muerte de Jane Seymour, Enrique quiso celebrar un matrimonio dinástico para dar a Inglaterra aliados fuertes ante las alianzas siempre cambiantes del continente. Pero no se casaría con cualquier mujer. Quería verla primero. Decir que tal postura era extraña es quedarse corto. Simplemente no era así como funcionaban los matrimonios reales. Pero a Enrique nunca le había importado desafiar el orden social, las costumbres o las tradiciones, y no veía por qué todos no deberían verlo como una excepción. Le ordenó a Brian que preguntara si María de Guisa y algunas nobles francesas podían ser enviadas a él para que las revisaran y eligieran a la que más le gustara. Brian, obedientemente, planteó la pregunta, aunque debió de sentirse avergonzado por dentro. Y probablemente no le sorprendió que lo trataran con fría hostilidad tras la pregunta. Pero Enrique se sintió ofendido y molesto por la negativa. Se quejó al embajador francés, quien irónicamente le preguntó si también le gustaría probarlas todas, una tras otra, y quedarse con la que le pareciera más dulce. Enrique tuvo la suficiente gracia como para sentirse avergonzado, pero insistió en que Brian volviera a pedirlo un poco más tarde. Dado que el rey Francisco llegaría pronto a Calais, debería pedirle a la reina que trajera 7 u 8 jóvenes de linaje real para que Enrique las inspeccionara. El rey francés respondió, con lo que uno debe imaginar que era una fría dignidad real, que no era costumbre en Francia presentar princesas como coches de alquiler. Brian terminó siendo uno de los hombres enviados a recibir a Ana de Cleves cuando ésta llegó a Inglaterra. Y aproximadamente un año antes de la muerte del rey, Brian cambió su lealtad de la familia Howard a los Seymour. Comprendió que estos últimos tendrían un gran poder con su sobrino en el trono. Coincidió también con la implicación de Thomas Howard, tercer duque de Norfolk, y su hijo, Henry Howard, conde de Surrey, en traición, por lo que esta decisión habría sido muy acertada para Brian. Tras la ejecución del conde de Surrey, el 19 de enero de 1547, él recibió parte de sus propiedades y fue nombrado ciudadano libre de Londres. En 1547 fue uno de los oficiantes del funeral de Enrique. Entró al servicio del joven rey Eduardo VI, pero su carrera alcanzó su cenit con la muerte del rey. Parece que antes de 1522, él se había casado con Philippa Spice, hija de Humphrey Spice de Black Notley, Essex, y viuda de John Fortescue de Ponsbourne. Pero es en agosto de 1548, cuando Brian se casó con la muy fecunda Lady Joan Fitzgerald, madre de 7 hijos, quien recientemente había enviudado. Su esposo, James, conde de Ormond, quien en una ocasión negoció sin éxito la mano de Ana Bolena a instancias del rey, había muerto envenenado. Y su muerte, curiosamente, no fue muy investigada. Lady Joan pretendía casarse de nuevo, esta vez con un pariente de los Fitzgerald, lo que uniría dos grandes casas irlandesas. Para evitar esta unión y el poder político que generaría, el consejo le pidió a Brian que se casara con Lady Joan y fue nombrado Lord Mariscal de Irlanda por sus esfuerzos. Esta razón política hizo que la unión no fuese feliz. Aunque Francis tuvo 3 hijos con ella. Pero Brian murió repentinamente el 2 de febrero de 1550 en la localidad irlandesa de Clonmel. Se dice que sus últimas palabras fueron: Les ruego que me entierren entre los buenos compañeros de Waterford, que eran buenos bebedores.
La autopsia no pudo determinar la causa de la muerte. Su viuda, Lady Joan, se casó en 1551 con su tercer marido, Gerald Fitzgerald, 15º conde de Desmond, quien era muchos años menor que ella. Su hijo, llamado también Francis en honor a su padre, sirvió a la reina Isabel I. Francis Bryan fue un distinguido diplomático, soldado, marinero, figura clave, hombre de letras y poeta. Sin embargo, gozó de fama de libertino y mujeriego durante toda su vida, y se rumoreaba que era cómplice de las aventuras extramatrimoniales del rey. Era un hombre pulcro, que cambiaba de opinión para adaptarse a la política del momento de Enrique, pero también fue uno de los pocos hombres que se atrevió a expresar su opinión al rey. Como ya dije, no se conserva ningún retrato de Sir Francis. ¿Por qué hay un manto de misterio en torno a uno de los compañeros más visuales del rey Enrique VIII? Desconocemos su apariencia. Francis Bryan fue un típico cortesano renacentista, poeta y hombre de letras que también se distinguiría como soldado, marinero y diplomático. Su irresistible encanto ocultaba a un intrigante incorregible, hipócrita, manipulador y promiscuo. Vimos que en una ocasión, durante un viaje a Calais, exigió una cama blanda y luego una prostituta dura. Rebosaba energía contenida, era muy elocuente y mordazmente ingenioso. Los observadores se asombraban de la familiaridad con la que trataba al rey, tanto al expresar sus opiniones como al contar chistes. Bryan no era una persona de principios. Al modificar sus lealtades y opiniones para adaptarse a los cambios de política real, él logró mantener el favor del rey durante todo su reinado. ¿Sabías que se rumorea que Alejandro Dumas basó al villano de los Tres Mosqueteros en Sir Francis Bryan? Aunque desafortunadamente para su caso, disponemos de una cantidad igual de mitos que de información histórica documentada. Aquí es donde entra en escena el legado estadounidense de este personaje. Ya que según diversas historias familiares y el registro de la Sociedad Histórica del Estado de Kentucky, el nieto de Sir Francis, llamado William Smith Bryan, intentó acceder al trono de Irlanda. Debido a esto, Oliver Cromwell lo deportó en 1650 por considerarlo un personaje problemático. Se dice que desembarcó en Gloucester Beach, Virginia, y sus 21 hijos y nietos se establecieron en el condado de Gloucester. Un artículo de contemporáneo le atribuye ser uno de los primeros en traer caballos pura sangre a Estados Unidos. La cosa se pone realmente interesante cuando el hijo de William Smith Bryan regresa a Irlanda en un intento por recuperar las propiedades familiares. En resumen, eso no funcionó. Sus dos hijos, William y Morgan, regresaron a Virginia. Aquí dejaremos los detalles de esta historia familiar para otro día. Cabe destacar que la hija de Morgan Bryan, Rebecca, se casó con un pionero estadounidense. Ese pionero no es otro que el legendario colonizador estadounidense Daniel Boone. Así pues, vemos cómo puede faltar información sobre las obras y los detalles de la vida de Sir Francis Bryan. ¿Podríamos afirmar con seguridad que tenía buen ojo para las oportunidades? Era conocido por su capacidad de supervivencia en una época en la que otros no podían adaptarse tan bien. Ahora vemos cómo su legado perduró en el Nuevo Mundo y contribuyó a forjar el carácter de un nuevo país. Bryan es un personaje de la novela Wolf Hall de Hilary Mantel. Es interpretado por el actor Felix Scott en la adaptación televisiva de la BBC. Bryan es interpretado por el actor Alan Van Sprang en la tercera temporada de la serie de televisión de Tudors. En la serie, él llega a la corte en 1536 y lleva un parche en el ojo, mucho después que el verdadero Sir Francis, por lo que no se mencionan sus vínculos familiares con los Bolena, ni sus éxitos posteriores. En el drama de 2 partes de 2003 sobre Enrique VIII, protagonizado por Ray Winstone, un personaje llamado Sir Francis, que lleva un parche en el ojo y es un antiguo soldado amigo de Enrique. Aparece en varias ocasiones. Y así termina nuestro recorrido por la intensa y fascinante vida de Sir Francis Bryan, un cortesano astuto, cambiante y eternamente leal, pero solo al poder.
¿Qué opinas de este personaje tan contradictorio? ¿Fue un sobreviviente pragmático o un traidor sin principios? ¿Merece el apodo de vicario del infierno? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos episodios, y si quieres apoyar este proyecto, considera unirte a las membresías exclusivas del canal. Gracias por ver, y como siempre, nos vemos en la próxima historia Tudor.